gobierno de la tarde. Antes de continuar con nuestra ronda de comentarios, queremos invitar a la Asociación de Fiscales Dominicanos, Infiscadón, hace extensiva la invitación de una ofrenda floral con motivo de la celebración del 6º aniversario de esa organización gremial que agrupa a los fiscales del país. La misma se llevará a cabo mañana sábado 25 a las 10 de la mañana en el altar de la Patria en el Parque Independencia. Los fiscales, la Asociación de Fiscales hará una ofrenda floral mañana a las 10 en el altar de la Patria. Luego de esto es tiempo de continuar entonces con nuestra ronda de comentarios. Recibimos la participación de nuestro compañero Surún Hernández. Gracias, hermano Jesús Nova. Miren, usted suma todos y cada uno de los retos y los problemas que tenemos los dominicanos y que tiene el país como nación, y ninguno le llega ni siquiera por las suelas al problema haitiano. Esa es la principal amenaza que nosotros tenemos como nación, que tenemos como país, que pone en peligro nuestra condición de nación como tal, nuestra identidad, y lo hace de una manera muy sublime, porque desde hace muchísimos años, como muy bien lo han revelado nuestros compañeros, desde hace muchos años los distintos gobiernos, más que combatir el trasiego de indocumentados de la vecina nación de Haití hacia acá, pues lo han incentivado y de una manera u otra pues hasta se han beneficiado. Ese trasiego que desde inclusive el doctor Joaquín Balaguer, los años 70, pues era el que mantenía la industria azucarera. Eso fue continuado por el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, y luego con los gobiernos que lo sucedieron, pues en lugar de venir a cortar caña, pues eran traídos o venían solos pues a sustituir la mano de obra dominicana en materia de construcción y en la agricultura. Ya no hay, o hay muy pocos agricultores dominicanos, y ya no hay, o hay muy pocos, pues constructores, obreros en la industria de la construcción. De hecho, la mano de obra haitiana pues ha llegado hasta el extremo de sustituir la mano de obra dominicana en algunos trabajos técnicos. Esto ha sido inclusive complicado. Hasta las recepciones de los hoteles. Sí, así mismo es, por la facilidad del lenguaje. Esto ha sido complicado por una suerte de conspiración a nivel internacional, porque ha habido una serie de factores, como es, en primer lugar, la crisis institucional que vive el vecino país, que prácticamente comenzó en los años 90 con la invasión de Estados Unidos, luego con la intervención de la OEA a través del MINUSTAH, y luego con el terremoto, y eso prácticamente acabó de destruir todo, sin mencionar el asunto del cólera. Ya prácticamente en Haití, aunque uno tiene que respetarlo como gobierno, como nación, pues ahí no hay instituciones, ahí no hay absolutamente nada. Hoy estuve mirando una información, un cable internacional, donde se hacía constar, señores, que en los últimos días han fallecido 56 reclusos por hambre, muertos de hambre en las cárceles de Haití. Las autoridades dicen que no tienen cómo alimentarlos. Y eso es solamente una parte, sin mencionar que mensualmente se calculan que en esa nación hay 200 secuestros mensuales. Esto evidentemente genera, obvio, que un trasiego, una migración de la población, porque nadie se va a quedar tranquilo y morirse de hambre o vivir en un estado de inseguridad. Hay una migración constante, obligatoria, natural, hacia este lado de la nación. ¿Y qué tenemos de este lado? Tenemos gobiernos, y yo reitero, no de ahora, de los últimos 20, 30 años, gobiernos corruptos, gobiernos mentirosos, gobiernos simuladores, que siempre han puesto paño con pasta, que no les ha importado en absoluto
y siempre han tratado de jugar con la inteligencia del electorado, diciendo que están poniendo muros, como es el caso de ahora, poniendo muros cuando la solución, si bien es cierto que es importante consagrar ya una barrera física, esa barrera física no sirve de nada mientras se mantengan intactas, en primer lugar, las mafias que se benefician del trasiego de indocumentados, pero peor aún, las mafias de empresarios que viven de la explotación de la mano de obra indocumentada. Obviamente, bajo la mirada cómplice de las autoridades del Ministerio de Trabajo, que son renuentes a aprobar y a ejecutar y a sancionar aquellos empresarios, aquellas empresas y aquellas entidades gubernamentales, inclusive, que no cumplen, en primer lugar, con la regulación y obligación de que el 80% de los trabajadores tiene que ser dominicano. En segundo lugar, no, mucho menos cumplen con la obligación de que todos los trabajadores tienen que ser, residir legalmente en la República Dominicana. Para nada. Uno ha escuchado a los líderes, a la clase política, incluyendo al actual gobierno, decir que es imposible repatriar a todos los indocumentados porque eso implicaría la destrucción de la industria de la construcción, la destrucción de los sembradíos. Y ante este panorama tan claro como es el hecho de que uno ve que nuestros barrios están siendo repoblados, invadidos por indocumentados haitianos que crean especies de guetos, como es el gueto de Friosa, como es el gueto de la ciudad Juan Bosch, como son muchísimos guetos, por ejemplo en Los Cartones, en el municipio de Santo Domingo, pues uno ve y siente la gravedad de la situación, y si a eso se suma el hecho del trabajo que están haciendo muchos malos dominicanos que les interesa destruir nuestra nacionalidad sobre un falso humanismo, diciendo que nosotros tenemos que resolverle todo el problema a los haitianos, llegando hasta el extremo inclusive de apoyar las campañas sucias que hay contra los propios dominicanos, llamándonos haraganes y en algunos casos inclusive diciendo que nosotros estamos conformando bandas de aquel lado, confirmando la denuncia de ellos. Y esto lo digo porque la última tentativa contra la nación, porque todo es fríamente calculado, la modificación de la ley de migración, la introducción de pactos como fue el de las Cumbres de las Américas, que intentaron que el presidente firmara un pacto para acoger a todos los haitianos, pues ahora viene otra tentativa. Y esa tentativa comenzó con la visita del presidente de la Asamblea de la ONU a la República Dominicana, que vino precisamente a presionarnos para que acogiéramos a todos los indocumentados y los regularicemos a todos. Pero no se quedó ahí. La otra parte de esa conspiración contra nuestra nacionalidad es sonsacarnos con un puesto en nada más y nada menos que la comisión, que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que fue anunciado por uno de los funcionarios que más ha trabajado por la unificación de la isla, por uno de los funcionarios que más ha conspirado contra los intereses de esta nación. Y me refiero al canciller Roberto Álvarez, que trabaja de manera constante para que este país reciba a los haitianos, a los indocumentados, y se encargue de ese problema. Yo quiero hacer un llamado al presidente de la República. Se trata de su país, del país de todo lo que está en juego. Y está en juego por esa conspiración de gente como el canciller y otros, que si usted no lo detiene, señor presidente, si usted se deja llevar de ese caramelo de aceptar ese puesto de los derechos humanos para que una vez que nosotros seamos parte nos digan, ¿y cómo usted siendo miembro del Consejo de los Derechos Humanos usted va a permitir que personas vengan solicitando asilos, como son todos los indocumentados que hay en el país, que lo van a poner a hacer esas solicitudes de asilo político en este país? ¿Y cómo usted van a permitir que sean devueltos a su nación? ¿Cómo usted va a permitir que estén sin documentación en este país? Presidente, por favor,
salve la República Dominicana y sálvenos de este canciller.